Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Bueno, Amado, hola, Artemio. Che, hablé con varios gobernadores, ya venía hablando el fin de semana, lo que pasa es que el tema del debate nos corrió un poco, y todos los gobernadores del norte muy optimistas respecto a la elección. Las encuestas también lo dicen, algunas lo dan primero a Massa. Las conversaciones en redes ya tienen más del 55-56% en contra de Milei. Es decir, Milei sigue siendo del que más se habla, pero cada vez se habla peor de Milei. En el debate hay un consenso, digo, han salido notas incluso escritas por periodistas que tienen la camiseta de Bullrich, diciendo lo mal que estuvo Bullrich y que el que tenía una figura presidenciable era Massa, cosa que, bueno, se vio claramente, había una diferencia muy grande. La performance de Bullrich no me pareció peor que la que tiene siempre, siempre habla así ella, y Milei buscó un tono de empastillado que lo desentona, qué sé yo, lo saca de lo que suele ser él. Él llegó hasta acá gritando y diciendo malas palabras. Ahora, claramente, ante eso hay una reacción de sobredimensionar el tema de Insaurralde, ¿no? Está lleno de notas. Todo el día en TN y en La Nación Más están sobre ese tema. Entonces, me parece que vale la pena ponerle un poco de rigurosidad al hecho, ¿no? Yo lo condené de inmediato porque me parece que un intendente del conurbano con semejante nivel de pobreza tiene que tener otro tipo de costumbres y que hay gastos a veces tan grandes, que deberías dar explicaciones. Pasa que el funcionario público está siempre para ser revisado, ¿sí? Gasta tanto, ¿de dónde la ganó? Y además, si vos querés ser intendente de Loma de Zamora, no podés hacer ese nivel de ostentación. Podés hacerlo trabajando de otra cosa. Dicho esto, pongámonos en el lugar justo. Porque si hubiera sido alguien de Juntos por el Cambio, no le hubieran dedicado ni 5 minutos a un grupo de fotos. ¿Sí? Digo, no es el tiro por la espalda a Rafael Nahuel. No es un presidente que aparece en los Panama Papers. No es un presidente que hace negocios con los peajes, que hace negocios con el correo, que le debe 10.000 millones de dólares al correo. No es el gobierno de Macri haciendo negocio con su ministro de Energía, con la empresa en la que seguía siendo director el ministro de Energía. No es Milman diciendo cuando la maten yo voy a estar viajando, no es Bullrich borrando los celulares de un tipo como Milman que es sospechoso. Digo, pongamos las cosas en su verdadero lugar. Si fuera uno de ellos, no hubiera salido en los medios. ¿Sí? Es decir, la política tiene que saber que la cancha está inclinada y actuar en consecuencia. Es un error, ¿sí? Y tiene que ser y parecer. Tiene que ser y parecer. Es decir, lo que hizo está mal y está bien que deje de ocupar todos los puestos que ocupa. Ahora, la verdad es que lo que hizo la coalición es sacarlo de sus puestos en un par de horas. No es lo que hace Juntos por el Cambio habitualmente. No es lo que hace Juntos por el Cambio. El hombre no está fugado, no es Pepín. Está en su casa. ¿Sí? Entonces, seamos rigurosos. Los que están alrededor, Axel Kicillof, nadie se anima siquiera a poner en duda su honestidad y su vida austera. Y te digo más. Yo veo que ahora dicen el socio de Insaurralde Máximo. Tiene una alianza política. Que además son coyunturales, digo, alguna vez, hace 2 años tenían una alianza con Perotti en Santa Fe y hoy no está más. Digo, no es socio comercial. La vida de Máximo es jeans, zapatillas y no se toma un avión. Digo, entonces, ojo con entrar en eso, de que agarren un hecho y lo conviertan, lo magnifiquen, y estén todo el día con eso. Yo te voy a decir una cosa. Ayer lo veía a Pagni, y ahí con esto cierro, mostrando un social listening, un monitoreo de las redes. O sea, no, se habla más de esto que de los chicos rugby, asesinos, o qué sé yo, y mostraba el coso negativo. Primero eso, nosotros lo hacemos
está sucio de bots, de trolls y qué sé yo, que vos tenés que saber limpiarlo y sacar una conclusión. Después la inteligencia artificial, para decir si es positivo o negativo, digamos que por ahora la inteligencia artificial no es tan vivaracha como para... Y vos tenés que concentrarte bien. Yo hoy fui caminando un montón de cuadras a hacerme un estudio médico y la verdad es que los comentarios fundamentalmente de los hombres no eran muy en contra de Insaurralde, quiero decir, porque está esa cosa que ha pasado siempre en la vida, por algo muchos políticos han buscado mujeres famosas y qué sé yo, de que generan alguna empatía con el hombre. Qué sé yo. Entonces, sinceramente, no veo que... El otro día alguien me dijo, es el cajón de Herminio. Digo, mira, primero la historia con eso. Jerónimo no perdió por el cajón de Herminio, olvidaste, ¿no? A mí me parece que lo que les duele es toda la guita que se repartió. Es el IFE que terminó de dar vuelta a la cosa. La semana en donde se empieza a devolver el IVA, donde la gente empieza a ir a los comercios y le devuelven el IVA. Y aparecen esas dos cuotas de 50 lucas, a mí me parece que hay un vuelco y que es algo cortito como para inflar la cosa. Tampoco comparable con la foto de Alberto durante la pandemia, porque la pandemia fue algo gravísimo. Murieron 140.000 personas. Murieron 140.000 personas. Pero la verdad es que lo que me está, más allá de las encuestas, uno ve las encuestas y dice, lo que te dicen los gobernadores que hablan todo el tiempo con sus intendentes y qué sé yo, es que hay una subida de masa en las últimas 3 o 4 semanas que se sostiene. Y que el debate, como mínimo, no lo bajó. Me parece que lo mejoró. Como mínimo no lo bajó. No sé qué está viendo acá nuestro especialista Artemio. No, comparto lo que dijiste. Obviamente el tema Insaurralde también se inscribe en la situación de desesperación de un sector de la política argentina. Recurren a estos elementos. Bueno, la derecha siempre avanza sobre el tema de corrupción. Tienen ahí ocultando la propia, obviamente. Claro. Eso está bastante dicho, lo dijiste vos muy bien y lo analizamos siempre. El tema Insaurralde, por supuesto, con ayuda, pero no es capaz de cambiar la estructura de preferencias. Yo creo que eso, es más, yo creo que Massa está mejor que lo que estaba hace un mes atrás, fundamentalmente por las medidas de gestión, no me cabe duda. Para mí eso tiene una eficacia mucho más grande. Ahora, yo quiero discutir otro tema que me parece que es central. Si vos asumís el paradigma de comunicación y los valores de la derecha y le das la centralidad que la derecha le da a los casos que efectivamente provoca, estás en un problema conceptual severo. Si vos creés que lo que dice La Nación Más es lo que la realidad efectivamente muestra y vos pensás que es más importante la versión de La Nación Más que la versión que podés dar vos acá en el Destape, estoy hablando de la clase dirigente. Bueno, ahí tienes un problema conceptual que es difícil solucionar. Claro. Más allá del hecho, ¿qué paradigma comunicacional? ¿Qué mirada vos privilegiás desde un espacio como el que representa Unidad Popular, que se supone confronta con un modelo antagónico, que es el que promueve, entre otras cosas, comunicaciones que le da centralidad al fenómeno de Insaurralde? Si vos creés que efectivamente el discurso de los analistas, de los periodistas, el paradigma de la derecha conservadora, es el discurso que efectivamente vos tenés que tomar como referencia para responder o no, estás en un problema conceptual que es difícil de resolver. Néstor, Carlos Kirchner y Cristina mostraron que efectivamente una de las cuestiones políticas centrales es desconocer la centralidad que le asignan el discurso, los medios de comunicación, los analistas, que teóricamente están tomados por el discurso de la objetividad, y mostraron que es una construcción política a la que efectivamente que convence. Si a vos te convence más Pagni que Navarro, tenés un problema conceptual, no porque estés vos. O sea, puede haber otros, podemos nombrar otros compañeros comunicadores. Eso no te lo resuelve nadie y no hay manera de contrarrestar los efectos que vos creés provoca el tema Insaurralde. Es un tema desgraciado, a ellos les ocurren cosas peores. Para mí es mucho más escandaloso
lo que planteó Mirraj y Lijalat en la nota sobre Claro, investigación. ¿qué te parece? Ahora, ¿por qué no es? ¿Y por qué para la cabeza de nuestra dirigencia no lo es? ¿Qué es lo que más me preocupa? Bueno, por este tema, porque le asignan centralidad conceptual a lo que la derecha plantea como central y como conceptualmente. Claro. Bueno, no hay manera de salir de ese Lo que plan. pasa es que esa centralidad conceptual, Artemio, me parece que está dada por la cuestión del disciplinamiento. Sí. O sea, el código de etiqueta con el que vos entrás a ser juzgado o no, si te dejan entrar o no, a los que se salvan o a los que son castigados, a los que están libres o a los que pueden ir sopre, tiene que ver con qué dice Pañi de vos, ¿entendés? Sí. Porque ahí está la política, ¿no? Y es una desgracia, como estoy totalmente de acuerdo, pero también es un síntoma de Pero disciplinamiento. también es un error. Yo no sé, Es un a mí error me parece clarísimo. que hoy pega más un jingle del Cadete que la opinión de Claro. Pagni. Pero lo que pasa es que esto es como, Para como vos está señaló- claro, pero para... perdón, ahora No, ya no, te he no, difamado. Pero debiera estar claro para los Para que los toman dirigentes. decisiones. Y los... Bueno, hay cosas que no las están viendo, No, no, modificaciones. Nosotros le hicimos, la verdad, un daño en su capacidad electoral a Vidal muy grande con aportantes truchos desde YouTube. Pero además, muchas veces, esa percepción superestructural está muy lejos de la votante. percepción social del votante. Yo estoy seguro de que todo lo que se reveló en las últimas semanas respecto al vínculo entre Villarroel y los militares, el discurso de Milei en el debate del otro día donde agarró y redobló y todo eso, hay un sector muy grande de la población en el que impacta y no necesita leerlo en La Nación ni en Infobae para que impacte, porque todavía es una experiencia muy dolorosa, muy traumática y muy cercana para muchísimos argentinos. Y no hablo del progresismo, porque en una gran ciudad como Buenos Aires, que es donde uno se imagina a los progresistas y demás, o en ciertos sectores de las grandes ciudades, las heridas de la dictadura, en todo caso, quedaron más maquilladas por el paso del tiempo, porque las cosas cambian más rápido, vos de repente tu vecino de hoy no es el mismo que tenía hace 3 años, que en un pueblo donde quizás vivían 5.000 personas y desaparecieron 3 pibes. Porque esos 3 pibes siguen siendo el sobrino de, el nieto de, el que trabajaba El que te cruzabas en la panadería. Exactamente. Y eso que no lo miden los focus, que no lo miden las encuestas y que no lo reflejan los grandes medios, es donde finalmente se termina definiendo todo, porque al fin y al cabo lo maravillosamente hermoso que tiene nuestra democracia es que en el último momento estamos solos adelante de la urna. Y en ese momento tenemos que cada uno de nosotros, por más convencido que esté de todos los meses anteriores de la campaña, de lo que iba a votar, tenemos un último segundo de reflexión. Y todos lo hacemos. Todos respiramos una vez antes de meter la boleta en el sobre. Y en ese segundo, cuando uno está solas con su voluntad, creo que todo este tipo de cosas, incluso a los que están enojadísimos, incluso a los que están decepcionados, los toca, les alcanza. Y todo eso no se refleja ni en las encuestas, ni en los portales, Claro. ni en los Todo programas esto de los grandes enlaza con lo que comunicadores. comenzó Roberto de los gobernadores. Ahí se enlaza. Esto que vos decís, Nico. Porque parece que la Argentina de los consultores, de los editorialistas, es la ciudad de Buenos Aires. Y algún bordecito más. Entonces se pierde todo Es la el casta. análisis. Y el problema, claro, es que gran parte de la dirigencia política toma decisiones en base a esos análisis. Claro. Que el 97% de las veces son operaciones, no es ningún análisis. Hay un interesado atrás, o algunos interesados que fomentan la operación de ese analista o de esa persona. Y el problema es cuando tu propio espacio tiene como medio de validación mirar a esos. Claro. Ahí se provoca el problema que señalaba Arteño. Y es una operación más vieja que la escarapela, ¿no? Acá, los 90 fueron malos porque Menem era un patilludo, frívolo, corrupto. A De la Rúa le fue mal porque era un boludo Claro. que no labura. A Macri le fue mal porque era un vago que no tenía contracción al trabajo. No, el problema eran las ideas que esbozaban, Claro. el programa que venían a poner. Entonces, esto de Insaurralde es parecido. Quieren poner en la cabeza de un individuo un problema político. Entonces se divorcia la acción política de lo comunicacional y de la percepción que pretende Claro. que la gente tenga. Esto me hace acordar mucho al 2011. 2011 decía, ustedes son malísimos comunicando, se pelean con todo el mundo. Pero ¿sabes qué pasa? La realidad existe. La realidad material existe. Entonces, hubo políticos en el 2011 que brindaron porque Cristina perdía en segunda vuelta.
antes de la PASO hicieron una comida muy grande en la Costanera y brindaron porque ya se acabó Cristina, se va en segunda vuelta. Y resulta que la realidad importa. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora, me parece a mí? Que aún en microdosis, la mejora en la distribución del ingreso es algo central. Si no, la política pierde razón de ser. Claro. Si no está para disputar la distribución de ingresos, personas. Entonces, cuando vos tenés al final de un gobierno que en teoría no puede hacer nada, que está desgastado, que bla, 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 que hay una pequeña mejora de la distribución del ingreso, que el ministro no dice vine a arreglar todo, sino que dice esto compensa parcialmente la última devaluación. O sea que es más creíble lo que dice. Y que además se paran en el medio de la escena y se saca. ¿Hace cuánto que no salían leyes? Bueno, Llevamos 3 años y medio diciendo que los votos no están. Y resulta que cuando los buscas los votos están. es que, Entonces me parece que hay un cambio político interesante. es que creo que en todo caso sí, este raid de Massa tiene un efecto electoral positivo, y digo sí porque es algo que todavía debe comprobarse, tiene más que ver con que generó un cambio de expectativas que con los 18.000 mangos en el bolsillo. Eso. Quiero que tiene que ver con esta cosa de mi gobierno no va a ser una continuidad de los últimos 3 años y medio, sino que va a ser algo distinto. Así es. Hubo un quiebre de la inercia de que Bueno, eran, eso es ¿entendés? claro, eso Ese es el aparece problema. como central atributo del ministro candidato Por Massa. eso fue una gran idea mandar el proyecto de ley Cambió de ganancias. Una gran el idea ritmo política. de acción del gobierno, y efectivamente es un valor que la gente un sector, ¿no? Axel. Yo siempre digo lo mismo, la mitad de la plaza decía Sí. que Evita era una santa, la otra mitad que era una prostituta. Bueno, ¿A quién escuchas? si vos tenés a alguien que diga, che, están diciendo que es una prostituta, revisemos un poco lo que estamos diciendo. Claro. Eso Claro. fue Vicentín. O sea, ahí es la Claro. mejor Eso fue manera. Eso fue Vicentín. Claro. Pensé que me iban a aplaudir. ¿Sabes cómo aplaudíamos? Nos quedaron las manos rojas de aplaudir. Me acuerdo con Había que escuchar ahí. Con Nico Lanto nos llamábamos, nos estábamos llamando los dos juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así arrancó. No. Tenés que ver dónde poner la oreja. Si la pones en los editorialistas de los medios concentrados, está Bueno, ¿no complicado. era Lula el que le prohibía a sus ministros leer o Globo? Claro. Está muy bien, porque además hay un ejercicio de soberbia por parte de muchos, llamarlo periodistas, intelectuales de este espacio, que creen que leyendo sistemáticamente lo que opina Claro. los cuadros orgánicos de la derecha, No les entra. les sirve para poder enterarse. Claro. Te van infeccionando, Y van vuelvo al- interviniendo en tu propia Y vuelvo al paradigma. tema que mencionabas vos, sin poner mi nombre. No, Cuando pero vos- hay otros, Cuando otros. vos Lo puse escuchás porque te vi. a alguien de tu sector, al que respetás y qué sé yo, y te dice, eso que hiciste está mal, te lo está diciendo, ojo que esto Adentro. jode el proyecto, Claro. ¿no? Ahí, También hay una construcción política en esa opinión. Claro. ¿Por qué quieren decir que hay una construcción política en las momias que están en los canales concentrados y Claro. no en los nuestros? claro. Porque son jóvenes, porque Claro. hablan más llano, porque no se enroscan. No, tenemos que escuchar a las y los nuestros. Claro. Por eso también hay un problema cuando dicen le habla a los propios. Porque quien pretende hablarle a todos termina hablándole a nadie. A nadie. Sí, Y ahí Entonces- la pero clave además- es que los propios no sean muy Sí, pocos, poquitos. digamos. Hay que tener una base de propios muy amplia, pero que claramente no pueden ser todos. Dicen que Dios siempre ayuda a los que son más. Y bueno, Sí, hay que decir también de que Massa, me parece, le dio un giro importante, ¿no?, a la impronta de gestión. Axel el otro día se lo reconocía en el acto de Ensenada. y esto Escuché le- recién que lo pasabas vos. La verdad que está muy Me- bien, lo que se le quisieron bajar la palanca y el tipo no se dejó. Claro. Y capaz que lo que necesitaba escuchar la gente es que hay alguien que no se deja. ¿No? Pues hasta ahora capaz que veníamos escuchando demasiado esa idea de, bueno, si me presionan cedo, si me presionan cedo. Y a veces no tenés que Y ser. generoso de parte de Axel. Totalmente. Claro, Sí, muy bien. totalmente, totalmente. Pero Y generoso también, Massa, que se lo reconoce. La verdad que ese diálogo que establecieron está muy bien. Papá, y sintetiza una historia de Claro. este espacio. Que no es un espacio. Digo porque mañana resuelto. pueden ser competidores. Sí. Ahí está el archivo. no hay espacio para halagando la grandes gestión. mezquindades en lo que está Claro. en juego en la Argentina. Claro, tanto Massa como claro. Kicillof están recuperando una antigua costumbre peronista que es tener ganas de ganar. Claro. ¿No? Y eso creo que los une profundamente. Los dos son los que están poniendo la cara ahí adelante de la boleta, los que se proponen para gestionar los próximos 4 años del país y del distrito más importante.
Y nadie puede recriminarles que estén dejando una gota menos de sudor que la que Además, en corresponde. la cara de la boleta también Si está gana Massa, la Máximo, frase también es relación ese. de fuerzas hay que tirarla así. Sí, por favor. El campo de lo posible. No, vos tenés también la cara de Guado, de Máximo, o sea, están las caras, Sí, claro. están las caras de la historia nuestra. Sí, pero además yo te digo, cualquiera que observe el proceso de desarrollo del 2003 a nuestro día se da cuenta que efectivamente hay un sector de la población que acompaña proyectos transformadores, que están en contra de los intereses y de la forma de comunicarlos de los sectores dominantes. ¿Por qué creció el destape? Si en realidad tendríamos que estar, en la mala. vos tendrías que estar en una situación totalmente marginal. Ujú. No daba la correlación de fuerzas. No daba. No es así. Hay un problema de comunicación severo, un problema de pensamiento severo, de paradigma severo, que le asigna más centralidad a esta pelotudez que hizo este muchacho, que debe haber... Claro. Hay un montón de explicaciones. Pero Para hablame mí, de Pepín. ninguna de las que Yo circula. me niego a hablar de eso, hablemos de Pepín. Pero por eso, Pepín, la denuncia de la articulación de Villarroel con lo peor de la dictadura, y no es verdad. Tornelli sigue decidiendo sobre la libertad y la propiedad de millones de argentinos. Te voy a decir una cosa, cuando Ari Lijalad y Franco, que además no es que simplemente consiguen un listado de visitas, hay todo un trabajo de entrecruzamiento. Por supuesto. Hay que Espectacular, ¿no? hay que saber mucho para hacer ese trabajo. Y yo pensé que los líderes de la coalición iban a... Yo se lo mando para que tuiteen, ¿viste? Para que le den espesor al tema. Y no lo hacen. Y después, los escucho hablar del tema de ellos. ¿Sabes cuál es el pensamiento? Bueno, pero esto no le interesa a nadie. Hay que hablar de los temas que propone Milei, que son los que le No interesan. sabemos a cuánto... Pero por eso no le interesa a nadie perdidos. Pepín, no le interesa a nadie Tornelli, no le interesa a nadie Capuchetti. Bueno, fíjense Tenemos que acá si ver no le interesa a los nadie. gráficos de Marul. Claro. Y en función de eso, opinar. Bueno, no. Claro. Lo de Pascal. Arrodillaos, moved los labios en oración y creeréis. Vos prendés la Nación Claro. Más, ve los gráficos de Marul y vas a repetir Pero además, el discurso de ellos. No hay que ser Sí, omnipotente. en ellos sí se preocupan por nosotros. eso. Sí, claro. Bueno, Porque si no, Cablevisión ya me hubiera subido. Claro. ¿No? y si fueran los marginales Si no le- que dicen que es, Claro. más. te Si no sube. le preocupara, Está ¿para pesado. qué se va a comer un juicio y después va a tener que pagar todo, qué sé yo? No, ¿No? claro. A ver, esto es A una... ellos sí les Escuchá, ¿viste preocupa que lo eso que de los canales disputa. del 1 al 8, no sé quién los mira y no suben el destape. disputa de poder real. Disputa del poder real. Pará, y no se mueven de su conceptualización. Eso es lo más importante Claro. políticamente. Claro. Y eso es el destape, no se mueve de su Claro, conceptualización. El partido leninista de la exactamente. Argentina es Clarín. muchacho. Che, no, y lo otro que el más vi efectivo. estos días es el tema con Miriam Bregman. Bien interesante de tratar, porque en estas situaciones genera un enamoramiento de Miriam, que claro, habla bien, tiene un marco conceptual muy sólido, pero el problema es que es cómo vota después. El problema es cómo construye. La verdad es que si Miriam construyera políticamente, la rebeldía y el enojo debería haber ido hacia ella. Y no lo consiguió. Es decir, la izquierda en Argentina se pone neutral entre situaciones del campo popular y la derecha, no vota, no apoya cuando el campo popular lo necesita, se manifiesta neutral en elecciones decisivas y ni siquiera eso lo utiliza para acumular de manera propia, porque ni un voto disconforme. Vos decís, hay gente que votó a Cristina y ahora vota a Milei, debería votar a Bregman, ¿no? Y no lo hace. Entonces, ojo con enamorarse de un discurso que tiene muchos años de facultad y que todos sabemos que es buena persona y qué sé yo, y que fue la que mejor reaccionó frente al tema que dijo Milei de la dictadura, pero no acumula nada. Lo que a mí me nace cada vez que veo eso es, bueno, entonces unite y sé una línea de línea dura esta de acá. coalición, claro, ¿entendés? La explicación de por qué sucede eso es asimismo una refutación de una de las principales falacias de la derecha, que dice todos los que están de acá para allá son comunistas. Y en realidad no.
en realidad no puede acumular la izquierda en la Argentina porque es una izquierda que, a diferencia en otros muchos lugares del mundo, sostiene posturas anticapitalistas, y la sociedad argentina y el pueblo peronista no es anticapitalista. Claro. Entonces, desde ese lugar, digamos, termina sosteniendo... el otro día en el debate tuvo que contestar si seguía pensando que era lo mismo, después de que Milei acababa de decir que había habido una guerra con excesos y que no fueron 30.000. Claro. Digo, ahí había una situación en la cual ella muy bien podría haber marcado una posición sobre ese hecho puntual, porque la verdad es que era indiscutible. Y aún así es más fuerte que ella sentir que todo lo que está fuera del espacio del comunismo trotskista es el adversario directo, Claro. digamos, sin ver matices. Y eso explica, por un lado, por qué no pueden acumular políticamente, porque esa es una opción que no resulta atractiva para el más del 3-4% de los argentinos nunca, y refutar esta idea de Milei, de la derecha, de que los peronistas somos comunistas. Así es. No, los peronistas somos profundamente capitalistas, Claro. pero queremos un capitalismo que funcione para la mayor cantidad de gente posible, Claro. y no solamente para los 3 o 4 de siempre. Aunque podemos ser comunistas en algún momento, si las circunstancias lo ameritan. Pero te digo una cosa. Yo lo hablé con Miriam en vivo. Estaba en el programa Desigual, estaba Miriam. Por supuesto, la felicité por su intervención en el bloque de derechos humanos. Que hay que decir, además, que no le importa a nadie, pero fue el bloque que introdujo la gente. Claro. Es un tema que no le importa a nadie, pero la gente nos pide que... Claro. O sea, ahí tenemos una primer mostración de que hay que revisar el sistema de inclusión, exclusión Selección de la de derecha. temas, claro. Ese tema fue... Un tema que me llamó la atención es esta, y yo creo que lo hablé con Miriam y ella reconoció, me llama la atención en Miriam y me llama la atención en el espacio propio. Siendo que el tema de derechos humanos fue central, elegido por la gente, ¿cómo nos incorporó el hecho fundamental en términos de violación a los derechos humanos y ruptura del pacto democrático del 83, que fue el atentado contra Cristina Fernández? Claro, ¿Ves que ahí hay un techo de cristal claro. que... Miriam lo vio como una omisión, me dijo, bueno, se omitieron muchos temas, está bien, tomo, Pero espero claro, que en la además- segunda vuelta se resuelva. Siendo mujer. Sí, también nos pasó a nosotros. Llama mucho la atención que ese episodio, en el bloque que la gente propuso, ni siquiera haya sido Sí. mencionado. Hay muchos temas que no fueron mencionados. Claro, pero- Yo creo que Massa, viste que uno dice, Massa maneja acá, maneja acá. Yo creo que los manejó a todos. Porque, digo, no le hablaron de Cristina, no le hablaron de Insaurralde, no le hablaron de todas las cosas en donde él tenía que dar explicaciones, en donde o perdés acá, pero no salís ileso seguro. No salís ileso, pero yo estoy de acuerdo, Roberto, pero vuelvo al paradigma de pensamiento propio y al extraño. No nombrar a Cristina puede ser una estrategia que elaboren los analistas de la derecha para efectivamente justificar la ausencia de una figura central prominente en la construcción del poder popular democrático en Argentina en los últimos 20 años. El problema es tuyo si vos te haces cargo de ese paradigma. No es el problema de la derecha. Si vos asumís que eso es así, estás liquidado. No tenés salida, porque vas a reiterar el paradigma de aquel con el que confrontás y en esa discusión, reiterándolo, tenés toda la de perder. Si vos replicaras en el destape lo que la nación más tiene como agenda, ¿qué te va a pasar? Vas al... te quedás sin audiencia. Yo ni me entero de la tapa porque no los veo. los Es que diarios. no hay que ver. Claro, Claro. Mirá, esto pasa con este hecho que es gravísimo, que señala Artemio, pero pasa cuando hablas de retenciones, pasa cuando hablas de subsidios, porque son herramientas, entonces uno tendría que poder ver si hay un nivel de retenciones óptimo, de subsidios óptimos para el país. No, pero son palabras demolizadas, Claro. entonces no se atreve gran parte de la dirigencia ni siquiera a esbozarla. Entonces entras en un paradigma comunicacional, pero también de toma de decisiones políticas, que invalida tus mejores herramientas. Es como si empezara a tirar el martillo, la tenaza, todo, porque los analistas de la derecha te dijeron que está mal. ¿Y dónde salió eso? En la revista Lupín. Es muy jodido cuando se piensa desde el otro campo las medidas nacionales y populares. Porque termina hablando solo de superávit fiscal. La verdad que lo de Schiaretti repitiendo superávit fiscal, parecía hasta cómico.
¿no? Cuando nosotros sabemos que ha habido épocas muy buenas con superávit fiscal y muy malas. Yo creo que contestó muy bien Massa, ¿no? Muy Cuando bien. dijo, bueno, el tema es de dónde lo sacás. Exactamente. Acá está, bueno, Me gustó acá mucho están los cuando tomó el empresarios, tema, acá en el Destape lo marcamos fuerte, el propio domingo a la noche, el tema de cómo habló de los empresarios, ¿no? Porque ahí marca varias cuestiones, marca la cuestión presupuestaria, la cuestión de la distribución. Y vos fíjate que si bien fue un tema que desarrolló Massa, el martillazo lo terminó dando Bregman con lo del gatito. Mimoso, Gatito claro. mimoso. Entonces ahí se enhebró una cuestión de dónde debieran salir los recursos en la Argentina. Ese es un tema poco transitado, ¿no? De quién es Milei. O sea, Milei es un candidato presidencial que hace 15 años es el principal asesor de uno de los 5 empresarios más grandes del país. Y antes trabajaba en la FJP. Y antes trabajaba en una Y fue FJP. asesor de, O sea, se habla... del dictador Bussi. Viste, él es la nada, se dice no tiene pasado. Sí que tiene pasado. La deshistoración ¿Cómo que no es tiene- otra. ¿Cómo que no Claro, tiene pasado? historizar a Milei es una estrategia válida, Claro, adecuada claro. y que hay que hacer. Claro. No es verdad que a nadie le Claro. interesa nada, no es cierto eso. Vuelvo a insistir. ¿Por qué metieron el bloque de derechos humanos por voto popular? ¿Por qué una de las, no sé si la bisagra, una de las bisagras del gobierno de Macri fue el 2x1? Claro. Claro, claro. Si a nadie le interesa nada. Claro. ¿Por qué No le- pasan claro, esas cosas? claro. ¿Por qué a la derecha no le interesa? Que nosotros creamos Porque que en nos ese momento la Corte sí dijo, Mirá cómo vio que le y se echó interesaba. atrás. Una ¿No? decisión de la Corte Y se Suprema echó de Justicia de la atrás. Nación. Yo creo que marcar que Milei es un empleado de uno de los 3 o 4 empresarios más grandes del país, es decir, hay uno de los 3 o 4 empresarios más grandes del país que va a poner a un presidente. ¿Y para quién va a gobernar? ¿Para vos o para ese empresario gigantesco del país? Digo, la verdad, cuando llegó Menem y puso como ministro de Economía al Bungibor. presidente de Bungibor, bueno, no quedaban muchas dudas. La gente no lo debe recordar. Al mes, ese hombre se murió. Sí. Roy. ¿Qué hizo Menem? Puso Al segundo, a Rapanelli. presidente de Bungibor. Es decir, cuando Roy va a ocupar el puesto de ministro de Economía, Bungibor elige un nuevo presidente, que es Rapanelli. Roy muere y Menem dice, dame a ese. Entonces, bueno, a vos no te quedaba duda de que ese no iba a ser un gobierno que iba a pensar en la suerte de los trabajadores, y todo lo entendimos con el tiempo. Bueno, esto es lo mismo. Un gran empresario del país que después disimulan que se pelean, el tipo hace 15 años, ¿no? Es como si un día el presidente es Mariano Mogni, y yo digo, no, conmigo no tiene nada que ver. Seguro que no Pero tiene nada que ¿cómo? ver. Si ¿Cómo estuvo va a al ser? lado tuyo, desde que te conocemos, que Mariano Mogni, vos decís, che, Mariano, poneme la placa. Y ahora no tiene nada que ver con vos. Lo pusiste vos, Mariano, me van a decir. ¿No? Bueno, entonces, ¿quién es Milei? Sí, sí. Aparte de mínima, tiene el marco conceptual de esa empresa. Y se De hasta la mínima. vida, ¿no? Suponete que se peleen. Claro. Que se abra la cosa que Claro, no. sí, sí. De mínima piensa desde ahí. Y sí, Como fue el caso de Guzmán. claro. Es el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y un montón de grandes empresas. Acá Son y en las el condiciones mundo. materiales de existencia las que Acá y en el mundo. determinan Claro. la forma de conciencia. Claro. Otro Muy bien. más que ha sido superado, no sabemos por quién, pero El sociólogo. Marx. Claro. Con respecto a lo que vos decís, yo no leo. ¿Sabés lo que decía Néstor con respecto a la lectura de estos medios? Lo quité de mi esquema de lectura. Claro. No se hacía, Néstor. Leían. No igual. era soberbio, no hacía como que no le penetraban las ideas, porque eso te va involucrando. Era una Decía, discusión grande con dejo algunos. de leer lo que efectivamente sé que está construido para dañar. Exactamente. Bueno, eso hay que. Es una Claro. práctica política. Cuando vos escuchás que alguien dice realmente todos los días lo que piensa, una vez para acá, otra vez para allá, vos decís, bueno, acá hay un aporte, acá hay una persona que voy a sumar una voz más a lo que yo. Ahora, cuando hay alguien que está hablando para joderte la vida, bueno. Para mí el qué paradigma. sé yo. más Además, la verdad, válido- vamos a decir la verdad. O sea, desde que no está Tinelli que medía 40 puntos, nadie va a cambiar una elección desde un micrófono. Por No, eso el no, paradigma no, más válido pero, en estas democracias hackeadas es el de López Obrador. No es que no lee la tapa de los diarios, te hace su diario todas las mañanas. Claro. Magnífico. Ese es el mejor paradigma. ¿Por qué? ¿Por eso estaban en contra de las cadenas nacionales? Totalmente. Mira, resulta que los otros te dicen que las cadenas cansan y vos las dejás de hacer. Mira vos. Bueno,
Siempre me acuerdo el día yo que... lo vi a... De ninguna manera Cristina dejó Voy a de hacer la una calle. apelación personal. No podía subir a los actos Amado Vudú porque decían que efectivamente era piantavotos. Claro. ¿En función de qué? Del paradigma Claro, comprensivo que se había instalado en los medios hegemónicos. Vos tenés un problema ahí. claro. No salís más de ese Los mismos tema. que decían O eso. dejás de pensar así o estás Bueno, liquidado. si pensás ¿eh? así, terminás prescindiendo de Cristina ¿Cuántas también. veces te llamaron a la Nación Más a vos para explicar por qué creciste, por qué sos... ¿Cuántas veces te llamaron? Pero para, además los De este mismos- lado, no solo llaman, Sí. sino que además le encuentran como la aloe vera todos los días propiedades a los periodistas que viven estigmatizando, Claro. dañando. Bueno, eso hay que Y cambiar. además los que dicen Claro. eso no andan por la calle. Claro. A diferencia de Claro. los que estamos sentados en esta, Claro. en esta mesa. Claro, si vivís en la mesa de café de los consultores estos, Claro. y tenés el Yo paradigma. creo que acaban de hacer lo que tenían que hacer, que es romper la inercia de la caída de ingresos y que ahora hay que aprovecharla, no hay que ponerse en el tema de ellos. Exacto. Os digo, esto es una microdosis de lo que hay que hacer. Así es. Claro, claro. Ese es el momento. Y por mirá eso, cómo rinde, ¿eh? y por eso están mejor. Claro. Y después ya te digo, no puedo repetir las cosas que me dijeron por la calle, pero ninguno de los que hablé me dijeron, no, qué barbaridad, todo diciendo, ¡oh! O sea, las lecturas de la gente a veces no son las que uno piensa. Así es. ¿Sí? O sea, yo no vi y después, eso, no se dejen engañar con esos cuadros que te muestran, que hay que saber leerlos, te pueden mostrar distintas cosas con eso, ¿no? Así Es decir, es. bueno, todavía la inteligencia artificial necesita de una cabeza política que la lea, esa inteligencia artificial. Y supongo que eso siempre va a existir, ¿no? Porque nosotros... Un poco el mensaje es tan sencillo, pensemos por nosotros mismos. Claro, ahí No es está. mucho más que eso. Claro, claro. Pero el progresismo en Argentina, el neoliberal, que tiene escuela, siempre estigmatizó lo propio y reivindicó lo ajeno. Esa es una tradición cultural que habría que revisar, que viene de lejos. Obviamente por intereses muy concretos. Bueno, no caigamos en eso. Reivindiquemos lo propio, aún con sus errores, Claro, sus defectos. claro. Reivindiquemos lo propio, discutamos. Bueno, Claro, no, mira, no claro. pero reivindiquemos, ¿cómo hacen ellos, no? Por otro lado, no le entra una bala, pero mirá los que llevan ni loco. A Bueno, la Academia de reivindiquemos lo propio. Ciencias, a la Academia de Historia, a la Academia... Y los nuestros no pueden ir a la tele. Claro. Los buenos historiadores, los buenos Sí, científicos. sí. Dejémonos de hinchar. Un país unido por la radio.